Antes de que existiera Campaspero ya existía este paisaje. Durante siglos el viento ha recorrido estos campos, ha moldeado la piedra, ha cruzado caminos y ha sido testigo de historias que hoy apenas podemos imaginar. A simple vista solo parece un paisaje más, pero hace casi 1000 años aquí comenzó algo mucho más grande que un pueblo. Una historia de frontera, de esfuerzo, de personas que decidieron empezar de nuevo. Hoy esa historia sigue viva, no solo en los libros, también en la memoria de quienes cada año vuelven a darle vida. Hace casi 1000 años la península ibérica vivía uno de los momentos más decisivos de su historia. Mientras los reinos cristianos avanzaban hacia el sur, el territorio situado junto al río Duero se convirtió en una frontera en constante transformación. Cada nuevo territorio conquistado debía ser protegido, cultivado y habitado. No bastaba con ganar una batalla, era necesario construir un lugar donde vivir. Durante el siglo XI comenzó un proceso de repoblación que cambiaría para siempre estas tierras. Campesinos, familias, artesanos y religiosos llegaron para levantar nuevas aldeas en un territorio que durante años había sido tierra de frontera. Para proteger este territorio se consolidaron fortalezas como Peñafiel, desde donde se vigilaban los caminos y se organizaba la defensa de la frontera. Junto a Cuéllar, ambas villas marcaron el desarrollo de una extensa franja de territorio situada entre fortalezas, caminos y nuevos asentamientos. Entre ambas se extendía un amplio páramo, un paisaje duro, abierto y pedregoso, pero con un espacio suficiente para comenzar una nueva vida. Poco a poco comenzaron a surgir pequeñas aldeas, algunas desaparecieron con el tiempo, otras crecieron generación tras generación. Entre ellas una que acabaría dando nombre a este lugar, Campaspero. En medio de este amplio páramo comenzaron a asentarse las primeras comunidades que darían origen a un nuevo pueblo. No conocemos el día exacto en que nació Campaspero. Como ocurre con muchos pueblos de Castilla, su origen fue un proceso lento, construido a lo largo de los tiempos. Los historiadores sitúan su nacimiento entre finales del siglo XI y comienzos del XII, en pleno proceso de repoblación de estas tierras. La primera referencia escrita conocida sobre Campaspero aparece en el año 1247, en un documento perteneciente a la diócesis de Segovia. Para entonces aquella pequeña aldea ya había comenzado a consolidarse como un núcleo estable de población. Durante siglos, sus habitantes aprendieron a convivir con un territorio exigente, aprovechando los recursos que les ofrecía el páramo y construyendo una identidad profundamente ligada a la tierra. Aquella pequeña comunidad continuó creciendo hasta convertirse en el Campaspero que hoy conocemos. Si hay un elemento que define la historia de Campaspero es su piedra. La caliza extraída de este páramo ha acompañado el crecimiento del municipio durante siglos y ha dado forma a edificios, iglesias y construcciones de toda la comarca. La piedra no solo forma parte del paisaje, también forma parte de la identidad de quienes han vivido aquí generación tras generación. Comprender el origen de Campaspero es comprender la relación entre un pueblo, su paisaje y las personas que decidieron convertir este lugar en su hogar. Hay que seguir recorriendo el camino, hay que seguir. La historia nos ayuda a comprender cómo nació Campaspero, pero hay otra forma de acercarse al pasado, contándolo. De la recreación histórica de Campaspero. Está dedicada al pasado, que es lo que representa ad praeteritum. Pues disfrutad, vecinos de Campaspero, que los visitantes tomen envidia. ¡Vamos! Porque la memoria de un pueblo no solo se conserva en los documentos, también vive en las historias que pasan de padres a hijos.
Así nació En el campo te espero, una recreación histórica inspirada en los orígenes medievales de Campaspero, escrita por el autor local Santiago García. La representación combina hechos históricos con elementos de ficción para construir un relato donde el amor, la convivencia, la guerra y la esperanza sirven como hilo conductor de una historia que podría haber sucedido en estas tierras. Aquí no solamente vamos a descansar, sino que vamos a quedarnos. Grande también es la esperanza que otorgáis a esta tierra. Pero no debéis olvidaros que necesitaremos de sus frutos. No dudaré en morir por mi fe, por mi Señor o por mi tierra. Veo que seguís con vuestra obstinación, pero no veo quién va a querer asentarse en estos páramos yermos. Os reitero que me preocupa y que no entiendo si merece la pena el afán de querer instalarnos en ellas. Y yo os vuelvo a insistir que no cejaré en mi empeño de instalarnos definitivamente aquí. Donde siempre sopla el viento, porque te besa la cara y juega con tus cabellos. Guardaos vuestro temor, aunque sea por esta sola vez. Debéis de considerar que a veces es necesario correr un pequeño riesgo para obtener a cambio el más grande de los regalos. Año tras año, cientos de vecinos dejan de ser espectadores para convertirse en protagonistas. Cada traje, cada escena y cada personaje representan mucho más que una interpretación. Representan el compromiso de todo un pueblo con su propia historia. Durante unos días, Campaspero cambia de época. Sus calles vuelven a llenarse de mercaderes, soldados, campesinos y artesanos. El pasado vuelve a caminar entre nosotros. No para repetir la historia exactamente como ocurrió, sino para recordarla, compartirla y transmitirla a quienes vendrán después. Niños, jóvenes y mayores participan cada año para mantener viva una tradición que ha crecido edición tras edición. La historia vuelve a representarse, no exactamente como ocurrió, sino como Campaspero ha decidido recordarla. La luz de las antorchas, la música y las voces convierten las calles en un escenario donde el pasado y el presente vuelven a encontrarse. Durante unos días, Campaspero deja de ser solo un lugar, se convierte en una historia compartida. La verdadera fuerza de esta recreación no está únicamente en lo que sucede sobre el escenario, está en quienes lo hacen posible. Personas que dedican su tiempo para conservar una parte de la historia de Campaspero y compartirla con quienes vienen a visitarla. Porque las historias solo permanecen vivas cuando alguien decide seguir contándolas. Y aquí, en Campaspero, esa historia sigue escribiéndose cada año.
Detrás de cada personaje hay una historia. No son actores profesionales, son vecinos. Durante semanas, decenas de personas preparan cada detalle para que todo vuelva a suceder. No lo hacen por obligación, lo hacen porque sienten esta historia como suya. Los más pequeños aprenden la historia del pueblo viviéndola desde dentro. Los mayores ayudan a conservar una tradición que ha pasado de generación en generación. Juntos convierten una representación en un proyecto colectivo, una celebración donde todo el pueblo tiene un lugar. Cuando cae el telón, la historia parece terminar. Pero las historias importantes nunca terminan realmente. Permanecen en quienes las recuerdan. Cada verano, este pueblo vuelve a mirar hacia su pasado para comprender quién es hoy. Porque hay historias que se escriben en los libros y otras que sobreviven porque un pueblo decide volver a contarlas.